La Alameda de los Descalzos es no solamente un símbolo del distrito del Rímac, también lo es de toda Lima. Tan identificada con el virrey Amat, que la arregló para poder pasar aquí con la Perricholi, fue en realidad construida por otro virrey, el virrey de Montes Claros, a principios del siglo XVII. Ni que dudarlo, la huella de los virreyes está impresa en toda nuestra ciudad. Y como no, si 40 de ellos pasaron por aquí, en casi 300 años de vida colonial contra casi 200 años de vida republicana. Repasemos algunas de las historias de ellos, algunos santos y otros no tan santos, en esta historia de virreyes. El cargo de virrey fue creado para impartir justicia, administrar el tesoro público y velar por la evangelización de los indígenas en las colonias españolas del Nuevo Mundo. Así, el virrey era una especie de alter ego, el vicerrey, si se quiere, del monarca español y debía velar por los intereses de su otro yo. Tan importante cargo era designado por el Consejo de Indias, aunque muchas veces el mismo rey se encargaba de elegir a su clon administrativo en las colonias. En 1544 llegó a Lima nuestro primer virrey, Blasco Núñez de Vela. Ni bien bajó del barco, se vio enfrascado en la rebelión de encomenderos encabezada por Gonzalo Pizarro. Dispuesto a no dejarse pisar el poncho, Núñez de Vela enrumbó a Quito para formar un ejército. Dicen que nuestro primer virrey luchó valientemente hasta que un tal Hernando de Torres lo derribó de su caballo. Ahí mismo, los rebeldes decidieron darle curso al expediente y resolvieron que el virrey se vería mejor sin su cabeza. En 1569 llega a Lima Francisco de Toledo, el virrey que instaura la estructura formal del virreinato. Rápidamente se puso las pilas y salió a recorrer los confines del territorio con un ejército de burócratas dispuesto a reorganizar las colonias. La ciudad de Lima le debe al virrey Toledo dos importantes instituciones del mundo colonial. La primera perdura hasta el día de hoy y es nada menos que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aquella que se instaló en la iglesia de Santo Domingo. La segunda, por suerte, desapareció hace mucho, pues se trataba del Tribunal de la Santa Inquisición, temida institución que terminó excomulgando incluso al séptimo virrey Fernando Torres y Portugal, conde de Villardón Pardo y Escañuela. Fíjense pues. ¿Quién fue el último virrey del Perú? Según como se mire, los tres pueden ser. El primero fue el que capituló en Ayacucho. El segundo, tío de Flora Tristán, fue elegido por la audiencia de Cusco, pero duró menos de un mes, y el tercero se autoproclamó virrey resistiendo en el Alto Perú. El siglo XVII no fue muy distinto. Hubo revueltas, decapitaciones y ataques de piratas que complicaron un poco la gestión a los virreyes. Sin embargo,
Todo esto no impidió que algunos llevaran una intensa vida palaciega mientras delegaban sus labores de gobierno a criados o ayudantes. Uno de los mejores representantes de este estilo de gobierno fue Francisco de Borja y Aragón, más conocido como el Príncipe de Esquilache. Borja y Aragón llegó al Perú el 18 de diciembre de 1615 y se fue por la puerta falsa en 1621, antes de la llegada de su sucesor. Según cuentan, el príncipe de Esquilache estaba más interesado en las bellas artes y en la poesía que en el manejo administrativo de las colonias, por lo que decidió delegar esas engorrosas funciones en su criado Martín de Acedo. Este terminó por convertirse en una especie de Montesinos colonial y a cambio de encargarse del gobierno, le solicitó al virrey que le deje poner una casa de juegos. El virrey aceptó gustoso, pero con la condición de que cobrara baratito nomás para no levantar escándalos. Como él tenía el nombramiento de príncipe, lo hacía muy diferente a los demás virreyes que habían gobernado hasta ese momento el Perú. Por lo tanto, vino con una corte que superaba, algunos cálculos, las 200 personas. Como el virrey era muy joven y no había tenido antes experiencia para el manejo administrativo, como que se vio en cierta manera abrumado por la carga del gobierno y poco a poco fue relegando las responsabilidades de la administración para dedicarse a lo que a él en verdad le gustaba más, que era la vida cortesana, hacer poemas, fiestas, saraos. Dejemos de lado al virrey poeta y coimero y pasemos a hablar del virrey religioso, más conocido como Luis Jerónimo de Cabrera y Bobadilla, Cerda y Mendoza y Olé, o para los amigos, Conde de Chinchón. Cuentan que el Conde de Chinchón era tan religioso que ordenó que nadie pudiera abordar un barco sin antes haberse confesado y comulgado. Más allá de eso, este virrey fue bastante trabajador y al parecer no tuvo muchas quejas. Es conocida también la historia no fundamentada de que el conde de Chinchón se hizo famoso por dar a conocer en Europa las propiedades curativas del polvo de la corteza del árbol de la quina. Al parecer, la condesa enfermó de malaria y según algunos, un sirviente indígena y según otros, un jesuita, le dieron de tomar un té de la corteza del árbol con lo que se curó casi milagrosamente. Y no por nada, su nombre científico es Cinchona pubescens. Algunos años más tarde, específicamente en 1667, llegó a Lima Pedro Fernández de Castro Andrade y Portugal, o en sencillo, el Conde de Lemos. Desde un principio tuvo grandes problemas con los mineros del sur, lo que no le impidió disfrutar todas las mañanas y en bandeja de oro su fruta favorita, la chirimoya. Cuentan que cada vez que cortaba la fruta, el virrey exclamaba: en verdad, esta es una fruta muy para Lima. Pero más allá de su gusto por las chirimoyas, el virrey tuvo que viajar al sur para tratar de calmar el ánimo de algunos mineros que intentaron iniciar un motín. Así, mientras el virrey se encontraba de viaje, lo sustituyó en el cargo nada menos que su esposa, doña Ana Francisca Hermenegilda de Borja y Doria. Y yo que pensaba que la única mujer gobernante del Perú había sido la mariscala Francisca Zubiaga.
Muchos testimonios coinciden en señalar que Ana de Borja era una mujer con carácter, que era una mujer sagaz. Prontamente dio, por ejemplo, disposiciones para frenar de una vez por todas el contrabando francés, que en esa época era bastante frecuente. Asimismo, tuvo que afrontar la invasión de piratas que habían entrado por Chile. Entonces ella muy decididamente reunió un consejo de guerra y ordenó que vaya una flota inmediatamente a controlar la situación. Quiso ponerle coto al surgimiento del comercio ambulatorio en Lima y ella dio una serie de disposiciones que multaba muy severamente a los ambulantes que no estaban con permiso en la Plaza Mayor. Otro de los logros que se le atribuye a la feliz pareja es que instauran dos de los cultos religiosos más importantes de Lima, el del Señor de los Milagros y el de Santa Rosa de Lima. El conde de Lemos falleció el 6 de diciembre de 1672. Pocos años después, el cuerpo embalsamado se fue para España. Pero el corazón del virrey se quedó en Lima no solamente en sentido simbólico, sino también en sentido literal. El corazón embalsamado fue depositado en la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, que quedaba en lo que son ahora los jardines de Palacio. Esta tradicional iglesia fue demolida en 1938 y el corazón del conde de Lemos fue a parar a la iglesia de San Pedro, en donde se encuentra actualmente, entre los altares de San Luis Gonzaga y San Francisco de Borja, quien casualmente fue su pariente. Está detrás de esta placa. Verdaderamente, el conde de Lemos amó Lima con todo su corazón. Se dice que uno de los virreyes que mejor administró el reino del Perú fue Melchor de Navarra y Rocaful, duque de La Palata. Este virrey, al igual que Toledo, se dedicó a reorganizar la administración pública y, entre otras cosas, fue el que amuralló Lima. El siglo XVII nos trajo virreyes religiosos, trabajadores y hasta una virreina momentánea. El siglo XVIII, por otro lado, nos trajo, gracias a unos cambios dinásticos en España, una interesante variedad de virreyes, entre ellos uno italiano y otro irlandés. Arrancamos con Manuel de Oms y Santa Pau, alias Marqués de Casteldorrius. Este virrey catalán fue el primer virrey afrancesado que nos tocó. Se le recuerda por establecer las academias literarias Mismo Versalles, donde además de leer poesía, se escuchaba música en vivo con los mejores intérpretes de la ciudad. Seguimos con nuestro virrey, cuyo nombre y título completo fueron Don Carmine Nicolo Caracciolo, Grande de España, Príncipe de Santobono, Duque de Castel de Sangro, Marqués de Buchianico, Conde de Schiavi, de Santovido y de Capracota, Barón de Monteferrato, Señor de Nalbelti, Fray Nenefrica, Grandinarca y Castelnovo. Casi no me da el aire. Santobono en Lima va a tener muchos problemas
probablemente por la baja estima que se tenía a los extranjeros, ¿no? La sociedad limeña, los que escribían, lo veían a él como muy diferente, ¿no? Entonces en la obra remedan su manera de hablar en italiano, una mezcla de italiano y castellano, ¿no? Como cuando se exaltaba, comenzaba a soltar interjecciones en italiano, etcétera, lo cual causaba extrañeza entre el público limeño. Hay dos virreyes que están identificados con Lima y lo limeño más que ninguno. Esos son José Antonio Manso de Velasco, el conde de Superunda, y Manuel Amat y Juniet. Este hermoso lienzo de Cristóbal Lozano que se encuentra en la catedral nos muestra a don José Antonio Manso de Velasco, el conde de Superunda, encargándose personalmente de la reconstrucción de la catedral después del sismo del 1746. Pero este no fue el único desastre del cual se tuvo que encargar durante los 16 años que estuvo como virrey. También hubo una plaga de langostas en el Cusco, inundaciones en Moquegua, vientos huracanados en Abancay, sismos de regular intensidad en La Paz, Quito, Trujillo, e inclusive el incendio por completo de la ciudad de Panamá. Luego, finalmente, en 1761, retorna a España. Pero no sabemos por qué hace una escala técnica en La Habana, con tan mala suerte que llegan los ingleses a invadir Cuba. Y él, como el oficial de más alto rango, tiene que encargarse de la defensa, lo cual hace por 63 días, cuando finalmente se rinde. Es apresado y cuando es liberado, la corona española lo juzga por traición. Le confiscan completamente sus bienes, lo destierran durante 10 años. Terminada esta condena, regresa a España, sin un duro, por supuesto, y a un pueblito perdido en España en donde funda una escuelita de primeras letras, la escuelita del profesor Velasco. De Superunda a Superprofe. No hay nada que hacer, la letra con sangre entra a veces. Sin embargo, lo que sí pudo hacer fue comenzar la construcción del Real Felipe y reconstruir el Callao, uniéndolo con el pueblo de Bellavista hasta crear una nueva ciudad. Otra suerte corrió el virrey Amat. Los únicos temblores que soportó fueron los que le ocasionaba su amante la Perricholi. Amat fue el segundo reconstructor de la ciudad y bajo su mandato se terminó de edificar el Real Felipe. Además, siendo arquitecto, construyó la Plaza de Hacho, el Paseo de Aguas y el Coliseo de Gallos de Santa Catalina. Y por último, inauguró el Templo de las Nazarenas, donde descansa el Señor de los Milagros. Es bastante conocido el amorío que sostenía el virrey Amat con Micaela Villegas, la Perricholi. Pero hay otros detalles del gobierno de Amat que no son tan conocidos, como por ejemplo, que mandó una expedición a las islas de Tahití para que España tome posesión de estas. El marino que comandaba esta expedición, un tal Boenechea, murió en la segunda ida de esta expedición y no se pudo tomar posesión de las islas. Lo que sí se trajo fueron los bananos de Tahití, que hasta el día de hoy los limeños conocemos como el plátano de la isla. La pregunta es, ¿a Perricholi le habrá gustado su platanito de la isla? De los 40 virreyes que gobernaron, la verdad es que pocos se salvan de haber obtenido beneficios personales. Pues claro, hasta eso se esperaba y era de alguna forma un premio a servicios prestados a la corona.
pero también nos fueron dejando el aliento de una época que hasta hoy se siente como un viento del pasado en nuestra ciudad. Para muchos de estos personajes, llegar a ser virrey estaba prácticamente a la vuelta de la esquina de su carrera política. Y una vez sentados en el trono, el poder seducía y corrompía. Una humana debilidad que en mayor o menor medida se ha visto reflejada en el espejo deforme de nuestra historia. Sin embargo, muchos virreyes cuidaban las apariencias, fieles al espíritu limeño, porque Dios perdona el pecado, mas no el escándalo. Ay, cuesta mucho levantarse de este sillón. Ya ven cómo el poder seduce. Qué bueno es ser virrey.